Conectados, ¿cómo le va, Daniel? Buen día, gusto nuevamente de saludarlo. Ahora creo que nos podemos ver, Patricio Luján de Córdoba Federal. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, Daniel, es importante tener en cuenta, digo, en esto que el mundo está tensionando, que Argentina tenga la tensión clara de lo que podríamos llegar a atravesar, ¿no? Es importante eso, ¿no? Sí, sí, mientras acomodo la cámara porque veo el plano medio cortado. No sé si me ven bien No, ustedes, recién lo pero veíamos bien, pero ahí lo van a a acomodar, ver, obviamente. Ya la van a acomodar. ahí, Sí, ahí la ahí veo vamos. perfecto, ahí lo veo Ahí perfecto. Sí, vamos. Daniel, sí. Igual es lo que hay. Me disculpo ya por la imagen. Sí, básicamente está muy buena la apertura que mencionaste. Nosotros, si bien hay cierta algarabía en el mundo financiero, en las bolsas internacionales y en varios países por el fin de la guerra, el fin del conflicto bélico es allá a 14.000 kilómetros en Medio Oriente. Lo que pasa en Latinoamérica es altamente preocupante porque nosotros sabemos, los que trabajamos en antiterrorismo, que Irán es un estado teocrático que su especialidad es la exportación del terror mediante operaciones asimétricas. ¿Qué quiere decir operaciones asimétricas? Cuando un estado desciende al nivel de una guerrilla, guerra de guerrillas, como se lo dice acá. Entonces, estamos convencidos que va a activar sus proxies, tanto en Venezuela, que es su primera y mayor base de operaciones, seguido de Bolivia, del narcoestado boliviano, en donde el gobierno teocrático de Irán tiene al menos 700 agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, de la unidad 840, la cual hace alianzas con el mundo criminal local, con las bandas criminales locales, para activar justamente una serie de lobos solitarios, como se llama. No se sabe cuántos y no se sabe cuándo, pero eso va a pasar. También tenemos muy cerca nuestro, nuestro de Argentina, Santa Fe, de Buenos Aires, la triple frontera, en donde también tenemos enquistado al Hezbollah y la unidad 910 del Hezbollah. Sabemos también que en cada embajada que hay en Latinoamérica de Irán funciona un centro de inteligencia de su temida BEVAC. BEVAC es su central de inteligencia especializada en operaciones en el exterior. Bueno, todas esas amenazas se van a empezar a cumplir, se van a empezar a efectivizar, a activar. De hecho, ayer vimos una noticia que pasó bastante desapercibida, pero realmente es un mal augurio, en donde se procedió con una llamada de amenaza de bomba en la Quinta de Olivos en el momento que el presidente estaba en el interior, que por supuesto no había ninguna bomba. A lo que vamos es que se empezó a hacer inteligencia. Quien conoce la Quinta de Olivos sabe que cualquier persona que esté en un edificio alrededor puede visualizar todo lo que pasa. Y seguro se nos tomó el tiempo, se tomó el tiempo en cuánto tiempo llegó el escuadrón antiexplosivos, con cuántos perros, con cuántos agentes, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Eso realmente marca un mal precedente, es un presagio fuerte. Eh, Pienso que estamos a tiempo de frenar lo que se viene, pero que se viene es seguro. Ahora, Daniel, yo creo aprovechar estos minutos que tenemos la posibilidad de hablar con usted, digo, en materia de lo que se ha preparado toda su vida y se sigue preparando y dejando bueno, esta es reseña que nos hace que hay que estar atentos a esto que decía usted, ¿no? O sea, creo que en lo que ha sido ayer a las 12:20, 22, precisamente, que ocurre esta alerta. Digo, todo lo que ha pasado en el tiempo ha sido tal vez una permisividad, tal vez voluntaria, de que grupos terroristas puedan acercarse a nuestros límites jurisdiccionales y de ahí puedan operar más allá de con sus áreas de inteligencia. Estamos vulnerables, digamos, hoy, por decir, ¿no? Eh, yo siempre tengo la costumbre de no de impedir cualquier tipo de otorgar información al mundo criminal y al terrorismo. Por eso hay cosas que no voy a contestar de lleno, que le voy a dar media vuelta a eso. Si estamos vulnerables, por ejemplo, tenemos un desafío por Claro, delante, claro, sí, sí, a entiendo. la hora y como esa va a haber varias de mis respuestas, aviso para que no piense que le esquivo a la jeringa. Pienso,
pienso que inteligentemente el terrorismo se camufla como crimen organizado para captar adeptos, tanto en la frontera norte, en las principales capitales, en Rosario, en Buenos Aires, Sí, que se pone digamos, en ese las grandes traje. capitales que puedan ungir, digamos, el trabajo propiamente de lo que hace el terrorismo, digamos, ¿no? Y el terrorismo para funcionar necesita mucho dinero, por eso hay una relación directa entre el terrorismo y el narcotráfico. De hecho, hay una unidad específica, la DEA la evidenció, que desde el año 2007, una unidad de Hezbollah que se encarga únicamente del aspecto comercial de los narcóticos de Sudamérica para ser exportados a Europa y a los Estados Unidos. Toda esta temática que usa el mundo del terrorismo es siempre para financiar justamente su accionar bélico, para comprar también conciencias en el mundo jurídico, en el mundo policial, en el mundo municipal, en el mundo político. No tenemos que tener miedo de decirlo, eso es una realidad que pasa en toda Latinoamérica y Argentina no es la excepción. Muchas veces hablamos solamente de la criminalidad, del narcocriminalidad, pero en la mayoría de los casos el terrorismo está escondido atrás de esa criminalidad. Recordemos que el terror trabaja en redes, Claro. en donde todos son el número dos. No importa si cortás una cabeza, automáticamente viene otro y se expande. De hecho, mira, hay un ejemplo del año 2022, cuando el asesinato del fiscal Pezzi en Paraguay, que justamente analizaba las acciones de Hezbollah. El comando PSC, primer comando de capital, en alianza con el Hezbollah, asesinó a este fiscal. Y eso es algo que tenemos que empezar a ver con claridad, porque ese accionar, el asesinato selectivo o el sicariato, es una técnica que se usa mucho con los killers del Hezbollah, de la unidad 840, el comando 210, del BEBAC, de todas estas infraestructuras terroríficas y terroristas que están acá en Latinoamérica enquistadas muy fuertemente. Es muy importante escucharlo, Daniel. Permítame que por ahí a lo mejor algunas preguntas puede decir como me dijo Por recién, ¿no? favor, Yo por creo favor. que lo que más tenemos que aprender es ver, bueno, cómo se prosigue en el hecho de planificar permanentemente, ¿no? La seguridad de nuestro país, como así también de las fronteras, y tratar de erradicar esto que seguramente es trabajo propio del presidente y su equipo de fuerzas de seguridad, pero bueno, usted que lleva tantos años en la preparación de lo que significa la seguridad, hay algo en la palabra cuando usted me dijo, creo que también lo dijo en TN, asimétricas. ¿Cómo se define eso, esa frase de operaciones asimétricas? ¿Se dice asimétricas? Asimétricas, exactamente. Las operaciones asimétricas son cuando un Estado desciende al nivel de la guerrilla. Por ejemplo, un ejemplo positivo de operaciones asimétricas era lo que hacía nuestro general Güemes, que con muy pocos hombres tenía caballos que arrastraban cueros y parecía que venían 3.000 4.000 personas. Es dar una imagen con la guerra psicológica y con un pequeño grupo pueda hacer parecer que estamos conquistando el planeta. Puntualmente, una operación asimétrica es lo que va a hacer ahora Irán. Mirá, después, en agosto de 1990, con la operación Tormenta del Desierto, cuando Bush padre conquistó, invadió, o sea, atacó Irak, ¿te Sí, sí, acordás? Bueno, recuerdo, sí. bueno, en ese momento Estados Unidos le mostró al mundo su músculo militar. Le dijo subliminalmente o subjetivamente, le dijo: soy la potencia número uno, nadie en el mundo me puede atacar en una guerra abierta. Y eso China, Rusia e Irán lo entendieron perfectamente, hace 35 años de eso. Por eso, China inventó la combinación de cocaína con fentanilo, lo cual introduce a Estados Unidos y tiene ya asesinado a 400.000 personas. Recordemos que la guerra de Vietnam duró 20 años y asesinó a 58.200 americanos. Bueno, el fentanilo en 4 años, 400.000 personas. Otro ejemplo de guerra simétrica, Venezuela, en combinación con Irán, en el año 2012, precisamente en el 2013, Tarek El Aissami crea el Tren de Aragua en Venezuela, el brazo armado de Maduro,
Derek El Aizami fue gobernador de Aragua. Habrán escuchado hablar del Claro que Tren de sí, Aragua, así la como multinacional el Tren de Aragua, los Maras y un montón de agrupaciones también dedicadas al terrorismo, ¿no? El Tren de Aragua es una organización que, por supuesto, está en Perú, en Chile, lamentablemente muy cerca de Argentina también, pero se infiltró fuertemente en los Estados Unidos con fines de desestabilización. Eso también es una operación de guerra asimétrica, o sea, ir no de Estado a Estado, bélicamente con las mismas condiciones, sino en una forma dispar, una asimetría, uno mucho más grande, otro más chico, pero hace lo que nosotros en Argentina llamamos guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es la operación asimétrica y eso es con lo que nos van a atacar. Por ejemplo, puede que nosotros tengamos un gran Ministerio de Seguridad, una gran Secretaría de Inteligencia como la AFI, Departamento Federal de Investigaciones, el DFI que creó Patricia ahora. Pero ¿qué hacen todas esas instituciones contra un solo lobo solitario que tal vez en este momento está descargando un video de Telegram de cómo hacer un explosivo y arrojarlo en un jardín de infantes? Bueno, Eso es una operación asimétrica. bueno, es importante. Yo le agradezco su amabilidad de explicarnos así en estos minutos así, porque creo que uno, cuando yo decía al principio, uno aprende, tiene que entender que esto que pasa obviamente y que vemos por la pantalla chica a tantos y miles de kilómetros como en Medio Oriente y la intervención de Estados Unidos. Esta mañana veía en algunos diarios internacionales las declaraciones del propio presidente Donald Trump, donde daba a conocer esto, que había puesto una especie ya de límite de 12 horas para que alto el fuego, porque son países que vienen luchando permanentemente hace mucho tiempo, muchos años decía, y que debe terminarse todo esto. Digo, ¿cómo mira en el ojo usted internacional esto, que es un poco frenar estos conflictos que escalan a un punto que uno, estando del otro lado del planeta, dice: ¿cuándo terminará esto? Y hasta inclusive he leído títulos de que la tercera guerra estaría a la vuelta. Digo que eso está muy lejos, pero que van a seguir obviamente efectuando estos conflictos bélicos, porque propiamente hace cientos de años que existe esto, ¿no? Sí, si la pregunta fue qué me parece la postura del presidente Trump, yo la felicito, realmente pienso que es excepcional que haya levantado estos aviones, estos B-2, como le llaman, ¿no? 13 aviones B-2 de 2.100 millones de dólares cada uno, con estas bombas GBU-75 de 1.300, de 13.600 kilos cada una, de un costo de 300 millones de dólares por bomba, y que en cuestión de minutos haya frenado un conflicto que podría haber durado, no creo que años. Esta clase de conflictos son rápidos, pero un conflicto haya frenado el conflicto, creo que es muy bueno, muy positivo. También creo que es bueno y positivo que no se haya atacado al pueblo de Irán, que se haya atacado solo al gobierno teocrático, a esas cabezas enfermas que solo piensan en matar y en expandir el terror, tanto técnico como ideológico, y como sus comandantes también. Me parece que fue muy quirúrgico. Después, bueno, vino un pequeño vuelto de Israel y un cambio de Irán, un cambio de misiles, pero bueno, eso ya es parte del pasado. A mi forma de ver, en el momento que Estados Unidos interviene en un conflicto, ese conflicto se termina, por lo menos en el aspecto bélico clásico. Bueno, yo creo que eso es lo que la ciudadanía común, digo, doña Rosa, que tal vez no entiende más que mirar conflictos, misiles, digo, cuando ve la intervención entrando en el fin de semana de Estados Unidos, creo que la vehemencia de cualquier ser humano dice: alguien tiene que frenar esto, y ha sido Estados Unidos. Creo que por ahí un poco va a la respuesta de lo que uno puede ver del otro lado del planeta, ¿no? Sí, es así, y es necesario también que la gente, bueno, yo no le voy a decir a nadie quién es el bueno y quién es el malo. Cada uno tiene que nutrirse de información y tomar la decisión de qué lado de la vida, de qué lado del mundo quiere estar, pero tenemos que reconocer que acá hay solo dos bandos: está el bien contra el mal, o el mal contra el bien, y que estamos hablando de algo que la verdad que es muy visible: un Estado teocrático
que exporta terror, que exporta ideología, que todo su ser, toda su visión, su misión, su pensamiento estratégico está volcado justamente a generar más y más terror en todo el planeta para crear un nuevo orden mundial. Mirá hasta qué punto que el Estado iraní, en combinación con el Estado sirio, creó una droga que se llama Captagón. Esta droga Captagón es una droga que toman, una pastilla que consumen los terroristas, incluso muchos en el mundo criminal también, para inhibir el dolor y el miedo y permitir que sus killers, sus asesinos, sus predadores sean muchísimo más feroces y más dañinos a la hora de delinquir, a la hora de comercializar narcóticos. Y eso es justamente lo que se viene, ¿verdad? Frenar algo que es más que un ser humano, viene a ser una bestia sedienta de sangre y eso es contra lo que tenemos que luchar, cada uno en su lugar. Algunos solo ideológicamente, otros en el campo de batalla, pero la lucha es una lucha mundial. Yo creo, Daniel, más que agradecer este contacto, creo que es exuberante entender y escuchar a quienes se han preparado. Agradezco de verdad, no soy de dar augurios públicamente, al contrario. Lo sé, Yo creo lo sé. es más, me gustaría que en algún momento pueda aceptar alguna invitación, que en los miércoles a las 20 horas tenemos un programa que se llama Círculo Rojo, Saber Entender, y poder tenerlo en algún momento, ¿no?, en la agenda, para poder hablar de su larga trayectoria en que Argentina tiene gente muy preparada. Acaba de dar una descripción de lo que hoy se utiliza en el mundo del terrorismo, o sea, esa droga que toman y se transforman en bestias. O sea, si alguien está escuchando esto, debe ilustrar en su mente lo que el mundo criminal ha creado, ¿no? El avance, ¿no? Y quiénes están tratando de erradicar, o al menos esto que me explicaba Daniel, y no sé si te puedo tutear, pero digo, de las guerras asimétricas o las guerras de guerrillas, que creo que es también entender lo que nos sucede como argentinos, como latinos, y para poder entender lo que pasa del otro lado allá, como decía algún hombre grande, del otro lado del charco, ¿no? Daniel, la verdad que ha sido un placer, como siempre. Ojalá que podamos convenir en algún momento de producción y poder hablar en una hora. Son 50 minutos de poder entender muchas veces lo que nos cuesta culturalmente a los argentinos entender a dónde estamos parados a veces. No, por favor, gracias por la oportunidad y también por la valentía de tocar estos temas que no toda la prensa se anima a tocar. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel, muy amable, ha sido muy generoso. Que tenga un buen día. Daniel Adler, la verdad, un especialista en seguridad, un hombre reconocido en el mundo y que tiene